Desaparecer no siempre significa morir. A veces significa sobrevivir en condiciones que nadie debería tener que soportar. Días, semanas, incluso décadas, sin que nadie sepa dónde estás. Estas son las historias de personas que fueron dadas por perdidas, algunas durante horas, otras durante años. Y lo que encontraron quienes fueron a buscarlas fue, en muchos casos, más perturbador que el propio silencio. Aldi Noblat-Delangue tenía 18 años y llevaba 2 trabajando como pescador. En 2018 salió a otra jornada rutinaria, 6 meses en alta mar. Pero el 14 de julio todo cambió. Una poderosa tormenta rompió el ancla que mantenía su pequeña cabaña de pesca en su lugar y lo arrastró hacia aguas abiertas. Su embarcación no tenía motor ni remos. Era simplemente una pequeña balsa de madera a la deriva, cada vez más lejos de casa. Se suponía que un barco de suministros debía llevarle comida y agua cada pocos días, pero tras la tormenta nadie sabía dónde estaba. Con solo una pequeña cantidad de comida a bordo, Aldi empezó a racionar lo que tenía, pero no duró mucho. Cuando se acabó, volvió a pescar, sobreviviendo con lo que podía atrapar con sus propias manos. El agua dulce era aún más difícil de conseguir. Con el tiempo, recurrió a beber agua de mar, filtrándola a través de su ropa para hacerla algo menos salada. Cuando se agotó el combustible de su pequeña lámpara, empezó a arrancar trozos de su propio refugio para mantener el fuego encendido. Durante los siguientes 49 días, más de 10 grandes barcos pasaron a su lado. Ninguno lo vio. Varado, hambriento y desesperado, Aldi empezó a perder la esperanza. Más tarde admitió que hubo momentos en los que pensó en acabar con todo, pero de algún modo aguantó. Dijo que la oración le dio fuerzas y que fue lo que lo mantuvo vivo. Entonces, el 31 de agosto, ocurrió algo increíble. Un carguero con destino a Japón lo divisó. Aldi fue rescatado con vida, a la deriva en aguas cercanas a Guam, a más de 2.000 kilómetros de su hogar en Indonesia. Cuando Robert McDonald, de 73 años, desapareció de su casa en Maine en mayo de 2013, la búsqueda se inició de inmediato. Robert, que padecía Alzheimer, había entrado en un bosque cercano y no había podido encontrar el camino de vuelta. Lo verdaderamente asombroso es hasta dónde llegó a llegar. Tan lejos, de hecho, que ni los perros rastreadores ni un helicóptero con imágenes térmicas pudieron localizarlo. 2 días después, mientras un equipo de noticias local realizaba una transmisión en directo sobre el caso y pedía la ayuda del público, ocurrió algo increíble. Justo momentos antes de que comenzara la retransmisión, un hombre se acercó despacio por detrás del equipo, con las manos en los bolsillos y el paso vacilante. Ese hombre era Robert. We won't. How are you? Good. Warm. Yeah. Anybody give a phone call? I'm calling the warden service there. I'm still on the phone. This is Bob. This is you. I can identify him as Bob McDonald. I think so. It's Bob McDonough. Yeah. He looks a lot like a Watch guy. yourself. Yeah. Watch yourself. Yeah. That's Bob McDonough. How are you? All right. Good. How you feeling? Perfect. I'm Jerry, man. Been looking for you for a while. Caminó directamente hacia los periodistas y confirmó quién era. En el metraje le dice a la policía que no está herido y que se encuentra bien. Se cree que se perdió en el bosque y de algún modo logró encontrar la salida 2 días después. Pero hasta hoy, Robert no recuerda por qué se marchó, a dónde fue, qué comió o bebió, ni siquiera dónde durmió. Is everything, Aaron and Shannon, and good news and a happy ending right now. The gentleman behind us you're looking at, that is Robert McDonough. We were doing our last live shot at the bottom of the hour and we saw a gentleman just kind of walk up. 6 horas después de que Cami Weeks, de 2 años, desapareciera de un hotel cercano a un bosque denso, su madre dio finalmente la alarma. Las temperaturas rozaban los 40 grados y la policía comenzó a rastrear la espesa vegetación de la sabana brasileña. Siguieron lo que parecían ser las huellas de la niña, pero la densa vegetación hacía casi imposible ver nada en las imágenes. La búsqueda se prolongó durante más de 8 horas. Cuando la luz del día empezó a menguar, la esperanza se agotaba, pero el equipo de rescate siguió adelante, avanzando
en formación y llamando su nombre. Por el camino, tuvieron que abrirse paso entre miles de serpientes y arañas que se arrastraban entre la maleza. Y entonces, por fin, lo escucharon. Un llanto claro y desesperado. Apoyada contra un árbol estaba la pequeña Cami, deshidratada, agotada y hambrienta, pero milagrosamente viva e ilesa. Where is she? Where is she? The child has been located. Más tarde, la policía reveló que la niña había desaparecido en realidad la noche anterior, pero su desaparición no fue comunicada hasta la mañana siguiente. A día de hoy, nadie sabe exactamente qué ocurrió durante esas horas, ni cómo logró sobrevivir sola en la naturaleza durante la noche. Alrededor de las 8 de la tarde del 30 de septiembre de 2021, 3 niños de 6 y 7 años fueron reportados como desaparecidos en el barrio de Flamingo Lake, en Montgomery, Texas. Según los padres, los niños habían entrado en el bosque Sam Houston y se habían alejado del sendero principal para jugar en un arroyo. Tras hacerse pública la desaparición, las autoridades pusieron en marcha una búsqueda masiva que incluyó helicópteros, perros, drones, vehículos todoterreno y cientos de agentes de varios cuerpos policiales. A la mañana siguiente, un buen samaritano anónimo, que conocía muy bien la disposición del bosque, decidió tomar las riendas del asunto y se adentró solo en el bosque nacional para buscar a los niños. Alrededor de las 9 de la mañana, el hombre encontró a los niños y llamó al 911. Come on, can y'all come to me? Come to me. Yeah, come to me. There's an opening right here. Come on, kids, come to me. They wouldn't let me in over here last night, so I just took off around the back. I've been looking all night long. Yes, sir. I have all Jesus 3 is children. good, ain't he? Ain't Jesus good? He is good. Kids, I'm the police. Are y'all ready to get out of the woods? Come on, then. buddy. Let's get out of here. You got cheeseburgers in your car? We're going to get something to eat. Okay? You want to hold my hand? We'll get out of here. Aunque los niños fueron encontrados a poco más de 1,5 kilómetros de donde habían entrado al bosque, habían estado perdidos durante más de 24 horas. Y con bastante razón, tenían hambre. Como se reveló después, los niños habían pasado la noche en el bosque, refugiándose bajo un árbol caído, hasta que el voluntario llegó a rescatarlos. De ahí que tuvieran hojas y ramas en el pelo. Here, let's pick this. Grab hold of that. There you go. You're really strong. Am I really strong? I don't think Lose your shoe? I got you. A pesar de haber pasado la noche con un refugio mínimo y sin comer nada en 24 horas, los niños parecían estar de bastante buen ánimo mientras el sargento Smith los escoltaba fuera del bosque. Este increíble rescate quedó captado en vídeo durante las últimas horas de un enorme operativo de búsqueda en el pueblo de Brancaster, Inglaterra. Peter Paul, de 75 años, se había separado de algún modo de su grupo durante un paseo por la playa alrededor de las 5 de la tarde y había desaparecido. Al caer la noche acabó perdido en una zona densa y pantanosa. Al principio, los rescatistas pensaron que podría estar escondiéndose o evitando el contacto, pero en realidad Peter estaba atrapado, encajado entre cañas afiladas y espinosas que desgarraban su ropa y su piel. El suelo bajo sus pies había empezado a hundirse y no podía moverse. Pasó toda la noche así, solo, helado e incapaz de escapar. Parecía aferrarse a las cañas para evitar hundirse todavía más. No fue encontrado hasta casi 22 horas después, justo a tiempo. Los rescatistas dicen que si no hubiera sido por el dron que sobrevolaba la zona, podrían haber pasado a su lado sin verlo. Steve Ronin, el creador de este vídeo, buscaba emociones fuertes, así que se adentró en una cueva subterránea profunda con su equipo de exploración. Tras descender muy por debajo de la superficie y avanzar por los túneles, se toparon con algo horripilante. Una niña pequeña, sola, asustada y llorando, estaba sentada en la oscuridad en lo profundo de la cueva. El equipo se acercó con cautela, intentando preguntarle cómo había llegado hasta allí, pero la niña no hablaba inglés. You speak English? No English. No? Oh, okay, okay. Okay, come with us. Hey, Josh,
Le pidieron que lo siguiera, pero estaba aterrorizada y dudaba en moverse. Parecía que se había perdido y había acabado refugiándose en la cueva para protegerse del frío. Esa fue la única explicación que el equipo pudo encontrar. ¿Qué le ocurrió después? Y si sus padres fueron encontrados alguna vez sigue siendo un misterio. La información nunca fue hecha pública. El 8 de mayo de 2021, una mujer llamada Molly Parales conducía por Packer Drive, que transcurre junto al río Rogue en Belmont, Michigan. La acompañaban sus dos compañeras de piso y el grupo volvía a casa tras una noche de fiesta, todavía de buen humor. Ese ánimo, sin embargo, se quebró cuando se toparon con algo profundamente perturbador. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, cerca de la zona de Rogue Hollow Court, una de las pasajeras divisó una figura extraña al borde de la carretera. La visión fue lo suficientemente inquietante para asustarlas, pero también para despertar su curiosidad. Tras una breve discusión, decidieron dar la vuelta. Y fue entonces cuando la vieron de cerca. Stop. No, Stop. I'm not. No. Hell no. What the f... Oh! They were soaked. Estaban empapadas. Ahí, bajo la tenue luz, había lo que parecía ser una mujer joven completamente calada, como si acabara de salir del río. Parecía estar llorando, golpeándose la cabeza contra el pavimento y gesticulando pidiendo ayuda. Molly grabó el encuentro y lo publicó más tarde en TikTok, donde se volvió viral rápidamente, desatando todo tipo de especulaciones sobre fantasmas, espíritus y otras explicaciones sobrenaturales. Pero a medida que las teorías se multiplicaban, Molly publicó vídeos de seguimiento explicando lo que había ocurrido realmente. Según ella, pasaron por delante de la mujer angustiada varias veces más después de grabar, intentando asegurarse de que estaba bien. Ninguna de ellas se atrevió a acercarse directamente, pero sí llamaron a la policía y esperaron cerca hasta que llegaron los agentes. La mujer fue trasladada a un hospital para ser tratada por exposición al frío. Se descubrió después que había entrado de algún modo en el río Rogue por su orilla oriental y había cruzado a nado hasta llegar a Una vez recuperada, le dijo que era de Kalamazoo, una ciudad a más de 100 kilómetros de distancia. No recordaba cómo había acabado en Belmont, ni cómo cayó al río tan lejos de casa. Las pruebas apuntaban a que podría haber estado experimentando una crisis de salud mental severa. En concreto, una condición poco frecuente llamada estado de fuga. Un estado de fuga provoca una pérdida repentina de memoria y puede llevar a una persona a comportarse como si fuera otra, deambular largas distancias o llevar a cabo actividades fuera de lo habitual sin ser consciente de ello, con frecuencia desencadenado por un estrés o trauma extremos. La condición no deja ningún recuerdo posterior en quien la sufre. En este caso, los síntomas encajaban casi a la perfección, especialmente porque las autoridades encontraron después su coche aparcado detrás de una casa desconocida al este del río. Probablemente había conducido hasta allí ella misma, pero no conservaba ningún recuerdo de haberlo hecho. Molly publicó su vídeo en un grupo local de Facebook, buscando más respuestas. La mayoría de las respuestas no fueron de gran ayuda, aunque algunas añadieron detalles intrigantes. Una persona recordaba haberla visto esa misma tarde y haberle preguntado si necesitaba ayuda, a lo que ella respondió que no. Otro vecino contó que había oído hablar de una mujer que entró en la casa de un vecino. Dijo "hola" 3 veces y se marchó sin explicación. Molly se puso en contacto con la policía y el hospital para averiguar su identidad, pero ambos se negaron a facilitarla. Aún así, había información suficiente para hacer una suposición razonada. Basándose en los datos disponibles, la mujer era probablemente Mai Sao, de 28 años y originaria de Kalamazoo, que había sido reportada como desaparecida el 6 de mayo de 2021. Antes de desaparecer, había contado a sus amigos que creía que alguien a quien había conocido en internet la estaba acosando
pensando si el acosador era real o producto de la paranoia sigue siendo desconocido, pero el miedo y el estrés continuados podrían haber desencadenado el estado de fuga que la llevó a desaparecer. Con suerte, más adelante recibió la atención que necesitaba y ha recuperado la estabilidad en su salud mental. Oban Lan, de 82 años, y su hijo Hoban Lan, de 42, fueron descubiertos completamente por casualidad por residentes de un pueblo cercano en Vietnam. Impresionados por lo que vieron, los aldeanos alertaron a las autoridades locales, que organizaron rápidamente un equipo de búsqueda para investigar. Tras 5 horas de marcha por una densa jungla, el equipo se encontró con una pequeña cabaña hecha a mano. Dentro estaban Tang y Lan, vestidos únicamente con simples taparrabos, confeccionados con materiales naturales. Habían vivido en completo aislamiento durante décadas. A pesar de todo, ambos hombres seguían siendo capaces de hablar un dialecto vietnamita local. Las autoridades pronto conocieron la historia completa. En 1973, durante la Guerra de Vietnam, la casa de Tang fue destruida en un ataque aéreo. Toda su familia murió, salvo su hijo de 2 años, destrozado por el dolor y atemorizado. Tang tomó al niño y desapareció en la jungla, convencido de que era la única manera de sobrevivir. Y sobrevivieron. Durante más de 40 años vivieron de la tierra, alimentándose de frutas, hojas y todo lo que la naturaleza les proporcionaba. Tras recibir atención médica, las autoridades comenzaron el proceso de ayudarlos a reintegrarse en la vida moderna. Pero después de tanto tiempo en la naturaleza, esa transición no sería fácil. En las montañas de los Andes, un turista que llevaba 4 meses desaparecido fue encontrado con vida. Raúl Gómez, de 58 años y oriundo de Uruguay, desapareció durante una tormenta de nieve después de que su moto se averiara mientras cruzaba un remoto paso de montaña. Durante meses no hubo rastro de él, hasta que un equipo de geólogos argentinos que sobrevolaba la zona en helicóptero durante una expedición de investigación detectó algo inusual desde el aire. Estaban midiendo los niveles de nieve en una zona escarpada a más de 2.700 metros de altitud, cuando divisaron una vieja cabaña de madera. Dentro estaba Gómez, vivo, pero gravemente debilitado. Había buscado refugio en la cabaña abandonada, que se cree que fue construida tiempo atrás por trabajadores o exploradores de montaña. Para sobrevivir, comió los restos de comida que encontró en su interior, y cuando se acabaron, cazó y comió ratas. Cuando escuchó el sonido del helicóptero acercándose, Gómez, desesperado y apenas aguantando, logró abrir la puerta y hacer señas pidiendo ayuda. El geólogo alertó rápidamente a las autoridades y Gómez fue evacuado en helicóptero a un hospital. Tras 4 brutales meses solo en las montañas, había sobrevivido. Hannah Anderson, una chica de 16 años, fue secuestrada por James DiMaggio, un amigo de la familia de 40 años. El hombre la abdujo y se escondió con ella en una zona boscosa de California. La chica fue reportada como desaparecida. Tras 5 días de búsqueda, una pista llegó de unos jinetes. Los jinetes pasaban por el bosque cuando los avistaron. Sospechando que algo iba mal, llamaron a la policía para informar de una extraña pareja escondida en el bosque. Los jinetes llevaron después a la policía de vuelta al campamento donde Hannah había sido vista por última vez. Se envió un helicóptero del FBI y desde ese momento, cada paso de Hannah y su captor fue rastreado. En un momento dado, Hannah vio el helicóptero y empezó a hacer señas pidiendo ayuda. Siguió agitando la mano, implorando asistencia, mientras el secuestrador, ajeno a todo, le daba la espalda y se acercaba al fuego. Hannah señaló al FBI con valentía y discreción. Conociendo la ubicación exacta de sus objetivos, el FBI envió rápidamente un equipo terrestre. Hannah estaba a salvo. En 2018, un equipo de fútbol juvenil de Tailandia, 12 jugadores y su entrenador, desapareció en el interior de un complejo sistema de cuevas. El operativo de búsqueda creció rápidamente hasta convertirse en uno de los más grandes jamás vistos, con alrededor de 1,000 personas implicadas. Policía, Navy SEALs y buceadores voluntarios de Estados Unidos, Reino Unido y China. Tras 9 tensos días, los niños y su entrenador fueron encontrados con vida.
La cueva es conocida por lo fácil que resulta perderse en ella, razón por la cual se advierte a los visitantes que no se adentren más de unos 800 metros. Cuando el equipo entró, la cueva estaba seca, pero entonces llegaron las lluvias torrenciales y quedaron atrapados en el interior. Al principio, los niños todavía podían moverse por suelo seco, pero a medida que el nivel del agua subía, los estrechos pasos se llenaron de barro y escombros, haciendo casi imposible ver o moverse. Fueron encontrados finalmente a unos 4 kilómetros de la entrada de la cueva. Fueron los buceadores británicos quienes descubrieron a los adolescentes desaparecidos, poniendo fin a una pesadilla de 9 días. Desaparecer y volver no siempre es un milagro. A veces es pura resistencia humana llevada hasta el límite. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que encontrarás en este canal. Detrás de ti hay más casos como estos. Suscríbete para no perderte ninguno.